vamos a hacer un quiz muy corto sobre las noticias que subió Amelie a Moodle. Y porfa ingresa el link que está en el chat, que es el Kahoot, esa Kahoot, la plataforma que ya habíamos utilizado. Y porfa ingresa con el código que está en pantalla o que está en el chat. Listo, muchísimas gracias. Dale. Entonces vamos a comenzar. Igual pues los nombres quedan ahí registrados. Y bueno, empecemos. Listo. Bien, la mayoría respondió bien, está bien. Al final del quiz, pues Manuel hará una reflexión sobre estas preguntas. Entonces, pues no se afanen si les quedó mal la respuesta. Bien, nuevamente respondieron la mayoría bien. Se nota que leyeron las noticias, está bien. Y la última pregunta son 3. Y listo. Entonces, eso sería el quiz. Ahora pues le doy la palabra a Manuel. Listo. Una pregunta, perdón, antes. ¿Quién es el Neandertal? Yo soy el Neandertal. ¿Quién? Juan Carlos. ¿Cuál es tu apellido? Hernández. Juan Carlos Listo. Hernández. Ah, bueno, bien, Juan Carlos. Vamos a necesitar una argumentación sobre tu nombre más adelante, así que por favor prepárate. Me parece muy bien. Bueno, ¿cuál es la idea? Yo, digamos, más que una explicación de lo que ustedes ya leyeron y de lo que sabemos a partir de esto que se llamó un informe de síntesis. Yo quiero hacer una reflexión muy breve, pero invitarlos a que conversemos por 10 minutos sobre lo que en el escenario de bifurcación 2021-2030 significa esto que estamos conociendo desde ayer. Lo que estamos conociendo desde ayer a partir de un informe que hace el panel de científicos de Naciones Unidas es que a pesar de que se necesita una reducción del 45% de las emisiones y que eso es el objetivo sobre el que se supone que están actuando todos los países que firmaron el Acuerdo de París. La ambición de los países hoy solo alcanzaría para disminuir un 1%. O sea que la distancia es enorme entre lo que teóricamente se necesita y la realidad de lo que los países han puesto como ambición.
Esto es lo que dice el informe de síntesis que se publicó hace 3 días. Esta es la ficha del informe. Es un informe que sintetiza la información de 48 contribuciones nacionales comunicadas por 75 partes, o sea, países. El 31 de diciembre, antes del 31 de diciembre del año pasado. Esto es uno de 2 informes que se van a producir este año previos a la conferencia de Glasgow, que es en noviembre. Recordemos en qué mundo estamos con respecto a lo que habría que hacer y a lo que los países están haciendo. Nosotros estamos en estas metas. China, o sea, estas eran las metas antes del 31 de diciembre de 2020. China tenía un 28%, Estados Unidos, que estaba fuera del Acuerdo de París, perdón, esto no es, esto es el aporte de las emisiones al global de emisiones. O sea, China está metiendo el 28% del total de las emisiones, Estados Unidos el 14%, la Unión Europea el 8%, India el 7% y Rusia el 5%. De ahí para abajo, yo creo que ya yo mostré este gráfico aquí. De ahí para abajo estaríamos en países que aportan el 1, el 2 y menos del 1, como es el caso del nuestro y del casi toda Latinoamérica, a excepción de Brasil y México. Bueno, con respecto a este porcentaje de lo que los países emiten, miremos el per cápita. El per cápita muestra otra cosa. Muestra que China tiene un per cápita más o menos la mitad de los Estados Unidos y que Estados Unidos tiene la mitad de las emisiones de China. Miren estos 2 cuadritos primero, el morado y el verde, y ahí está una buena parte de la reflexión sobre lo que en materia de estilos de vida habría que hacer. La Unión Europea está cerca del per cápita de Estados Unidos. No es fácil poner el porcentaje porque varía entre países. India tiene un per cápita muy bajito y Rusia vuelve a tener un per cápita alto. Bueno, lo que el informe dice es que estas 75 partes representan el 40% del Acuerdo de París. O sea, los países que analiza el informe representan el 40% del Acuerdo de París y el 30% de las emisiones globales. O sea que es muy importante eso. Ahora, ¿cuáles se quedan por fuera? Se quedan por fuera China y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no hay datos de China y Estados Unidos. Ahora, si se quedan por fuera China y Estados Unidos y me están diciendo que esto representa el 30% de las emisiones, y yo sé que entre China y Estados Unidos tenemos el 40% más o menos de las emisiones globales, pues es un cuadro muy representativo de la realidad lo que nos está mostrando el panel de científicos. Esto que está en negro ahora son las nuevas metas. Como dije, China y Estados Unidos no han puesto nuevas metas, pero se espera que estén alrededor de o sea, la meta actual era entre el 26 y el 28. Esos 2 países siempre están poniendo la misma meta.
Bueno, la Unión Europea ya dijo que su nueva meta es el 55, que la India el 30 y entre 30 y 35 y Rusia entre 25 y 30. Bueno, esas metas ya están puestas. Esas son las metas que no alcanzan, sumadas a las de los demás países. Ahora, esta es otra parte clave del informe. Todas las partes, o sea, los 192 o 96, no me acuerdo, países que 192, que firman el Acuerdo de París, proporcionaron sus metas sobre objetivos de mitigación 2025 y algunos 2030. Casi todas las partes comunicaron un periodo de implementación de esta contribución hasta 2030, mientras que algunas otras pusieron 2025 o 2050. Muchas partes, entre las cuales no se encuentra Colombia, identificaron el 1 de enero de 2021 como su fecha de inicio para la implementación de la NDC. Otras dijeron que comienzan antes de 2020 y algunas en 2022. Colombia apenas la próxima semana va a ser el lanzamiento, digamos, la socialización interna hacia nuestro país de la NDC que presentó en diciembre. O sea que no es todavía un proceso en camino de implementación. Lo que dijo el secretario general de Naciones Unidas y lo que les preguntó Nicolás es que este informe representa una alerta roja para nuestro planeta. Muestra que los gobiernos no están ni cerca del nivel de ambición necesario para limitar el cambio climático a 1.5 grados y cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Ahora, ¿qué significa que no estamos ni cerca para limitar el cambio climático a 1.5? Bueno, nos remitimos al informe 1.5 que yo ya les mostré, producido en el año 2018, que nos dice, entre otras cosas, que si no contenemos la temperatura por debajo de 1.5, tendríamos pérdidas de ecosistemas enteros, pérdida de todos los arrecifes de coral del mundo, una temperatura con catástrofes en materia de olas de calor, de sequías, etcétera, y un aumento del nivel del mar que podría llegar a 1 metro antes del año 2100. Esto es lo que pasaría si nosotros no impedimos que la temperatura promedio se mantenga por debajo de 1.5. Ok. Si estos son los datos que hoy tenemos y si la diferencia es tan grande que con lo que hay en este momento haríamos el 1% de lo que debería ser el 45%. O sea, el tamaño no es menor. ¿Qué significa eso en materia de escenarios? ¿Qué significa eso en materia de lo que puede pasar y de la construcción de los escenarios que ustedes están construyendo? ¿Qué significa en la narrativa del escenario? ¿Qué significa en el compromiso de los países? Y sobre todo, les pregunto, ¿por qué creen ustedes que los países, sabiendo lo que hoy sabemos, teniendo los informes científicos que hoy tenemos, actúan de esta manera? Es decir,
consideran que pueden aplazar indefinidamente las transformaciones de la economía, que esto es un problema que no se tiene que atender de manera urgente. Y entonces, si a mí me piden una reducción de emisiones de 40 o 50%, yo digo que solamente puedo 20 o 30, porque comprometerme a 40 o 50 significaría mucho más esfuerzo en transformación de los sectores productivos carbonizados, etcétera. ¿Por qué creen ustedes que los países están en esta tónica? ¿Por qué creen ustedes que los países que firmaron el Acuerdo de París, que son todos, a excepción de 3 o 4, Nicaragua y 2 o 3 más, están en esto? ¿Por qué creen ustedes eso? ¿Y qué significa para ustedes esto en la construcción de sus escenarios? Abramos rápidamente la conversación porque en 15 minutos aproximadamente viene Benjamín Quesada, que es el profe invitado de hoy. ¿Quién quiere hablar? Bueno, David, David. Bueno, David, dale. Bueno, pues con respecto a lo que nos acabas de mostrar, yo siento que eso hace que los escenarios que hemos hablado de bueno y malo, pues se incline, pues obviamente a favor del malo, porque una emisión del 1% no va a ser, no va a causar ningún cambio en lo que estamos viendo ahorita con los cambios climáticos que están ocurriendo. Ya hay inundaciones, ya hay sequías en muchos países. Lo que pasó en Estados Unidos, allá en Texas, que hubo una oleada invernal súper fuerte que nunca se había visto, que dejó a la gente sin agua, sin posibilidad de salir de sus casas. Eso hace que el escenario pues sea aún peor porque no está habiendo realmente ningún cambio que pueda llevarnos en una dirección que, que haga que las cosas mejoren. Siento que estamos en el mismo, estamos como empezamos, mejor dicho. Ese cambio de un 1% no hace que haya una diferencia muy grande en nuestra meta. Nicolás. Yo creo que esta irresponsabilidad por parte de los gobiernos se debe a, de pronto, toda la inversión que necesita un cambio de economía, como energías limpias, un cambio en general del estilo de vida de las personas, de la forma en la que nos relacionamos con la naturaleza, de la producción, pues que los países no quieren asumir, pues con miedo a que su economía baje o con miedo a que algunos capitales que son representativos de ciertos países se vean afectados. Entonces yo creo que tienen un gran miedo y el hecho de que ese miedo los guíe es muy peligroso. Una de las cosas que dice el informe es que los pocos países que han logrado en 2020 reducir emisiones de carbono, ayudados un poco por la pandemia, sus economías no se han deteriorado. Eso lo alcanza a señalar el informe. Bueno, ¿quién más quiere hacer un comentario? María Caterina. Dale. Sí, aparte de lo que hemos hablado, pienso que también está ligado el tema de la corresponsabilidad, o sea, si los países que hacen parte del acuerdo, digamos que en cierta manera no se están cumpliendo, pues a mí como país también, digamos que firmante, no hay algo que me presione, o sea, así como que ninguno está cumpliendo con sus metas, yo tampoco digamos que va a tener esa necesidad o esa obligación de hacerlo, entonces pienso que también ese es uno de los grandes problemas. Pero, Catherine, esa corresponsabilidad ¿es solamente de los gobiernos o de los ciudadanos del mundo? No, claro, o sea, ahí también va, digamos que inmerso también como una concientización, pero los que terminan, digamos que tomando ciertas decisiones, pues se ve más reflejado en los gobiernos. Sí. Pero sí, o sea, de acuerdo que también nosotros como ciudadanos estamos inmersos en eso. Juan Carlos. Pues, pues yo
quiero pensar que el panorama no da para mejorar. Específicamente, hay una clara intención de no cumplir los acuerdos por parte de países como China. Si uno mira el plan económico chino del presidente Xi Jinping, consiste en triplicar la economía para 2030, triplicar la economía de un país que eh, básicamente explota el Tíbet, porque en el Tíbet están grandes reservas de carbono y sí, de carbón, y no recuerdo de qué otro mineral, para, pues, pues eso básicamente es lo que mantiene a China, por eso ellos nunca van a soltar el Tíbet. Entonces, si el plan económico es triplicar la economía en un país donde pues, produce la mayor emisión de carbono del mundo, pues yo no veo un claro o un mediano intento de cumplir el acuerdo. Aparte que pues en ese país se producen, pues el costo ambiental, o sea, el costo ambiental se repercute en las personas, ¿no? Ellos están sacrificando la salud de su propia población para pues producir pues su economía. Entonces yo la verdad no siento que haya un progreso en el acuerdo y que no creo que vaya a haberlo, por lo menos en unos años. De acuerdo, Juan Carlos. Pero lo que yo les quiero preguntar es, ¿por qué sucede esto? O sea, ¿por qué creen ustedes que sucede esto en el cerebro de los gobiernos del mundo y también en la sociedad del mundo, que fue la que eligió en la mayor parte de los casos a esos gobernantes? ¿Por qué, si sabemos lo que sabemos, actuamos como actuamos? Pues supongo que porque en el colectivo de los gobiernos del mundo se entendió que es la forma más rápida de desarrollo, pues hay 8.000 millones de bocas que alimentar. Yo, Manuel. Dije, Además que la mayoría, o sea, la mayoría de los que están vinculados con los gobiernos son los dueños de las grandes empresas que más contaminan, por ejemplo, los del carbón o, por ejemplo, los de industrias automovilísticas, de todo eso. Entonces ellos no quieren que perder sus negocios. ¿Cuál es el dilema entonces? El dilema es mantener el crecimiento de la economía o modificar la economía para que siga siendo una economía productiva, pero no sea una economía asesina. Me pregunto si ese es el dilema o el dilema es mantener la economía a costa de todo. O sea, es crecer o crecer. ¿Es eso lo que estamos pensando? De todas maneras hay que crecer. Entonces el dilema es cómo crecer y cómo competir con el que crece más. ¿Y qué significa esto? Que Estados Unidos actúe en los mismos números de China, teniendo un per cápita muy distinto, y que China actúe en los mismos números de los Estados Unidos y que no haya nunca un movimiento de uno sin relación con el otro. ¿Qué significan estos dos grandes poderes que suman la mitad de las emisiones del mundo? O sea, uno podría decir, simplificando un poco, que el problema del cambio climático es de China y de Estados Unidos y de dos o tres más. ¿Qué significa eso, Alejandro? Profe, pues una cosa que a mí me parece muy interesante ver es, por ejemplo, la economía ahorita en Nueva Zelanda. Pues, o que digamos, normalmente lo ven como si fuera algo radical, como, no, vamos a quitar todo lo que es las emisiones de carbón, y muchas personas lo pueden ver radical, pero lo verdaderamente, pues, radical es seguir, seguir utilizándolo.
mientras que, digamos, hay ciertos países que realmente le apuestan y que están, o sea, se meten en el cuento de realmente hacerlo, Micho, quitando cualquier tipo de vínculo económico, por ejemplo, con de pronto empresas que pudieron financiar sus campañas o X y Y motivo. Podemos ver que también existen estos países que realmente le están metiendo a hacer de la manera radical, entre comillas, de resolver el problema. Obviamente, pues ese es un granito de arena con el mar de problema que tenemos en este momento. Pero algo que sí tenemos que ver, que de pronto lo estaba mencionando en la clase pasada un poco, fue el aspecto de, digamos, actualmente hay empresas que simplemente tomaron ciertos modelos económicos o ciertas ideas de hace 100 años, por ejemplo, la patineta eléctrica o todo lo que es la bicicleta eléctrica, todo esto que tiene que ver con electricidad. Realmente todo eso existía, hay patentes, y yo ya he leído sobre eso, hay patentes que existían desde 1850. Y uno dice, pero ¿cómo entonces pasó lo que pasó? Obviamente, pues están los intereses económicos de lo que ya hablaron otros compañeros, de estas multinacionales gigantes que lo que quieren es extraer el petróleo, porque mientras exista dentro del mercado esa demanda, pues ellos lo van a intentar explotar hasta conseguir la mayor ganancia que puedan, hasta que llegue una política realmente estricta mundialmente que digan, efectivamente no vamos a utilizar nada de petróleo o de que de alguna manera les vaya a salir más caro extraer el petróleo de lo que van a ganarlo. Entonces, hasta que no exista una política realmente estricta, totalmente estricta frente a la parte de el uso de hidrocarburos y todo eso, pues obviamente a esas empresas no les va a interesar sino hasta que realmente o se acabe el recurso, que puede pasar porque todos los recursos pues tienen un límite, o que efectivamente pues empiecen las otras tecnologías, como digamos la parte eléctrica, todo esto, a empezar a producir a un menor costo o a tener un menor costo dentro del mercado. Y muchas de estas empresas también ya tienen patentes digamos, por ejemplo, en la parte de los autos, existen ya empresas que tienen muchísimas patentes sobre los automóviles eléctricos, pero no les interesa sacarlos al mercado debido a que pues todavía existe demanda por los hidrocarburos. Entonces, si ponemos realmente, digamos, ahí también es un poco de desacuerdo hasta por lo del tema de las patentes y todo el tema de propiedad intelectual un poco, pero hasta que no haya algo realmente que, o sea, un bien común, un bien de la humanidad que pudiera ya mejorar la situación actualmente, pues debería existir algo que realmente exigiera de manera también judicial, no sé si puede también hablar de esa manera, que haga que las empresas hagan que sus patentes que son necesarias en ese momento ya entren al mercado. Así hasta los gobiernos tengan Claro. que financiar una parte o algo así, pero sí sería necesario, puesto que ya existen, pero no quieren, es la necesidad del billete, literalmente, el dinero. Sí, correcto. O sea, corresponde a los gobiernos, digamos, dar señales de mercado a favor de la descarbonización. Eso está claro. Pero me pregunto y les pregunto a Sebastián Camacho, a Mariana Ponte y a Elkin, les pregunto, frente a esto, ¿cuál es el papel de los ciudadanos? O sea, ¿qué pueden hacer los ciudadanos del mundo frente a esta realidad? ¿Quién empieza, profe? Cualquiera. El que la tenga. Lista. Sebastián Camacho, Leonardo y Mariana Ponte. Bueno, pues frente a qué pueden hacer los ciudadanos del mundo, para mí una muy buena solución es pues, la presión política precisamente o la presión social. Es decir, tenemos que presionar también a nuestros gobiernos para pues, tomar este tipo de medidas y pues así que logremos pues, disminuir y que haya un verdadero impacto en cuanto a la disminución de emisiones. Lo que dijo mi compañero frente a los carros eléctricos me hace muy interesante porque sí es cierto que muchos avances en la industria se ven retrasados por intereses que pues van mucho más por encima. Entonces la industria del petróleo, como ya lo sabemos, es algo muy poderoso y pues la maneja gente con precisamente mucho dinero. Entonces no les conviene que salga a la luz alguna energía renovable, a la luz alguna
pues alguna otra cosa que pues les pueda dañar el negocio precisamente. Entonces nuestro papel como ciudadanos está pues simplemente en ejercer presión sobre el gobierno. Eso es lo que podemos hacer, más allá de disminuir nuestro propio consumo y nuestra huella de carbono. Pues si queremos resultados verdaderamente a escala, debemos ejercer presión y pues precisamente también construir un futuro. Creo que pues la idea también de estudiar y de conocer todas estas problemáticas es que a través de nuestras profesiones, sin importar cuál sea, logremos un cambio pues ya a mucha mayor escala, pero en el momento lo que puede hacer cualquier ciudadano del común es precisamente presionar a los gobernantes. Mariana. No, pues yo estoy de acuerdo con Sebastián en el sentido de que pues, en medio de todos los que están escogiendo a los gobernantes somos nosotros y si no nos fijamos en las políticas que tienen frente al medio ambiente, pues en parte es culpa de los ciudadanos que los escogemos, pero también considero que los ciudadanos son los que crean la demanda de los productos, entonces mientras nosotros sigamos demandando productos que afectan al medio ambiente, van a seguirse produciendo, entonces creo que también se trata como de escoger fuentes más conscientes para, pues, de consumo. ¿Y Leonardo? Pues, profe, yo diría que todos los ciudadanos hemos de como que coger conciencia pues, de la gravedad de las cosas, ¿no? Porque nada sirve que algunos tengamos consciente del peligro que estamos corriendo, pero otros que van y contaminan los ríos y hacen tala ilegal de árboles, yo creo que son todos de todas las clases sociales. O sea, como humanidad tenemos que coger conciencia de lo que estamos pasando hoy en día. Pero no solamente conciencia, Leonardo, sino acciones. O sea, yo pienso que el momento de la conciencia ya pasó históricamente en el mundo. ¿Qué significa tener conciencia? Significa saber cuál es el problema. Bueno, yo creo que este problema lo sabemos desde hace, es decir, con certeza científica, desde hace por lo menos 10 años, con total certeza científica. Lo que están haciendo estos informes es corroborar una certeza científica que ya sabíamos. Es decir, yo creo que ya no estamos en el momento de la conciencia, sino en el momento de la acción. O sea, uno no puede permanecer eternamente en el estadio de la conciencia. O sea, yo quiero saber cuál es el problema, yo quiero saber esto. Ya lo sabes, ya lo sabes. Lo que tienes que hacer hoy es actuar y actuación de los gobiernos con los ciudadanos del mundo. Pero los ciudadanos del mundo no tienen todas las herramientas para actuar sin los gobiernos. Los gobiernos tienen la sartén por el mango. Los gobiernos tienen las políticas públicas. Los gobiernos tienen las regulaciones, los estímulos económicos, sociales, ambientales. Entonces, sí hay que producir movimientos de incidencia, de exigencia también a los gobiernos.